Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. Y en esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente acerca de la escatología desde nuestra perspectiva. Y hoy vamos a estar leyendo lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en sus cartas también plasma lo que es la escatología, el fin de todas las cosas, como él le llama, el día de Jesucristo, el día de la eternidad, el día del Señor, que nos dice de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, que nos dice: amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, ante todo, primero que todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales, lo de ahora, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, como también que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro está diciéndole
a la iglesia de manera universal, que estaba pasando por diferentes dificultades, que estaba pasando por persecución, por tribulación, que Cristo iba a regresar. O sea, que un día el fin de todas las cosas iba a llegar. Porque ya habían personas que estaban poniendo en duda el regreso del Señor, que Él menciona como los burladores, aquellos que se burlaban diciendo que dónde está la promesa de su advenimiento, porque todo permanece igual. Esto obviamente pues estaba trastornando la fe de muchos. Cuestionaban las promesas del Señor de su regreso. Habían otros como Alejandro y Mineo y Fileto, que menciona el apóstol Pablo, que decían que ya la resurrección había acontecido. Entonces, tanto Pablo como Pedro están combatiendo esa creencia de que Cristo ya había venido o que Cristo no iba a regresar, de los burladores. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 4, creo que el versículo 7 dice que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. O sea, que el apóstol Pedro creía en un juicio divino de parte de Dios contra el mundo impío y del regreso de Jesucristo a la tierra. Lamentablemente, hoy en día vemos muchas personas que ya no creen que Jesucristo va a regresar. Y son preteristas totales. Abrazan esa doctrina del preterismo total que enseña que toda la profecía bíblica ya tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. Esta doctrina está tomando cierta fuerza en ciertos círculos teológicos, académicos, de grupos reformados o calvinistas. Vemos gente como Don Preston y como otros que están promoviendo esta doctrina que ellos llaman 70 AD Doctrine, o la doctrina del año 70 después de Cristo. Nosotros no creemos en que Cristo ya vino en el año 70. Nosotros creemos en la futura gloriosa manifestación y regreso, parusia, del Señor Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es lo que la iglesia cristiana ha abrazado por 2000 años, lo que ha creído, lo que enseñan los concilios universales, el credo apostólico. Los padres de la iglesia siempre han enseñado de que un día Cristo va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos y a castigar al mundo impío. El apóstol Pedro pues es cónsono con esa idea y nos dice que en el versículo 9 en adelante, sobre el día del Señor, nos dice: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, habían personas que estaban desesperadas porque Cristo no venía. Había mucha gente de la iglesia que pensaba que Cristo iba a regresar por segunda vez durante su periodo de vida. Pero ellos veían que eso no se concretizaba, que seguía habiendo persecución, que seguía pasando la iglesia por diferentes tribulaciones y no veían el cumplimiento de la promesa de su advenimiento. Entonces viene el apóstol Pedro a decirle: esto va a acontecer en un momento incierto, no se apresuren, porque el regreso del Señor va a acontecer en el tiempo del Señor. Y nos menciona de que el tiempo del Señor no es el mismo tiempo que el de nosotros. Nosotros vemos las cosas desde el tiempo cronológico. Dios ve las cosas desde el kairos. ¿Sabe? Hay una diferencia entre cronos y kairos.
O sea, nosotros estamos aquí, pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años, y para Dios eso es como un segundo. O sea, por eso es que menciona, haciendo referencia a un salmo, de que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Me entiende? Que es diferente. Cuando el Señor dice, vengo en breve, no está hablándolo en términos cronológicos, como nosotros pensamos. Podría estar hablando en un lenguaje de tiempo diferente al que nosotros comprendemos. O sea, hay ocasiones que el Señor sí podría estar hablando en tiempo cronológico, de que mira, pronto va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero en otras ocasiones el Señor podría estar hablando de otra manera del tiempo y el espacio. Por eso es que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero que el Señor no está tardando en regresar para cumplir su promesa. El Señor no está tardando. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, pues vemos las cosas de manera cronológica, en un tiempo lineal. Entonces, por eso es que muchas personas piensan que el Señor Jesucristo no va a regresar, que no regresó, que no se cumplió la promesa, porque lo ven cronológicamente. Y dice el apóstol Pedro que el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que el Señor, todo este tiempo en que el Señor ha permitido que la iglesia esté en este plano existencial, de que el mundo siga como siga, es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es cónsono con lo que decía el apóstol Pablo cuando predicó el evangelio en el Areópago en Atenas, donde al pueblo gentil les dijo que Dios mandaba a todos los hombres en todo lugar a que se arrepintieran y se volvieran a Él por medio de Jesucristo, a quien Él había levantado de entre los muertos. O sea, que la segunda venida de Cristo tenía que ocurrir luego de la predicación de la palabra, de la expansión del evangelio por todo el mundo. Y es precisamente lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dice que y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y en el tiempo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, el evangelio no se había expandido a todo el mundo. Apenas ellos estaban en el Imperio Romano, en la región del Imperio Romano, del Mediterráneo. El evangelio no había alcanzado Asia, no había alcanzado América, no había alcanzado Australia, África, o sea, el resto de África. Eso no había sucedido. Cuando el evangelio llegase a todas las naciones, entonces vendría el fin de todas las cosas y el cumplimiento definitivo que menciona tanto Jesús y los apóstoles. Y ese final va a acontecer. Y nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón, de manera inesperada. Y esas mismas palabras las menciona el Señor Jesucristo en Mateo 24. También las menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de que viene como ladrón en la noche. Y aquellos que están en tinieblas serán sorprendidos, pero los que están en la luz, los que están apercibidos, no les va a sorprender ese día. Y nos dice que cuando el Señor venga como ladrón, los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, habrá una destrucción cósmica del planeta Tierra. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, serán fundidas, serán consumadas, serán destruidas en el regreso del Señor Jesucristo. Que esto es muy similar a lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, que nos dice que cuando el Señor regrese, vendrá en llama de fuego
junto con sus santos ángeles para castigar al mundo impío que no obedeció a la verdad del evangelio. Entonces vemos acá que puesto que estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, la promesa que Cristo nos hizo a nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, donde no habrá sufrimiento, más llanto ni dolor. Eso no ha sucedido aún. Nosotros seguimos esperando el cumplimiento de esa promesa. Y los judíos del primer siglo, que eran cristianos, Pedro era judío, Pablo era judío, los cristianos, primeros cristianos que eran judíos, esperaban que el regreso de Jesucristo fuera de manera literal y corpórea. Lo vemos que en Lucas menciona que en la ascensión, en Hechos capítulo 1, que de la misma manera en que Jesús ascendió al cielo, físicamente, visiblemente, de esa misma manera regresaría, de acuerdo a lo que mencionaron los dos varones vestidos con vestiduras blancas que estaban presentes en la ascensión de Cristo. Por lo tanto, el regreso de Jesucristo trae consigo también la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, que vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Eso no sucedió en el año 70. O sea, eso aún no ha sucedido. Entonces, vemos que hay preteristas que toman estos versículos y los espiritualizan, los alegorizan para decir que sí hubo un cumplimiento de manera parcial en el año 70, pero aún estamos esperando el regreso de Cristo. Pero ¿qué sucede? Al ellos hacer esto, al ellos utilizando su propio método de interpretación, están siendo inconsistentes. O sea, porque entonces están cambiando, están switching the method. No están siendo consistentes con su método. O sea, yo como cristiano debo creer que Cristo vino en su primera venida, pero aún no ha regresado físicamente como Él prometió que lo haría. A los preteristas totales y algunos parciales dicen que Cristo regresó. Unos dicen de manera espiritual, en eso están de acuerdo los dos, que Cristo regresó de manera espiritual en el año 70 como juicio, venida en juicio para destruir a Jerusalén. Los parciales dicen, eso fue en juicio, pero va a venir una más. Va a venir una tercera venida de Cristo, pero esta va a ser física, así como la primera. Los preteristas totales atacan a los preteristas parciales de inconsistentes por eso, porque es que lo son, en cierta forma. Y yo soy preterista parcial en cierta manera porque he visto cumplimiento en el pasado, pero lo veo de manera cíclica y de manera gradual. O sea, yo veo un cumplimiento a lo largo de la historia del cristianismo, de los 2000 años de historia. Y la escatología es un misterio, es como un rompecabezas difícil de montar. Cada uno monta sus propias escuelas de interpretación, métodos de escatología, el milenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo, lentes de interpretación como el preterismo, el historicismo, el idealismo, el eclecticismo. O sea, hay diferentes maneras, el futurismo. Pero al final de cuentas, la escatología es un misterio porque nos está hablando de cosas que no comprendemos al 100%, y nosotros en nuestro orgullo y en nuestra soberbia pensamos que conocemos todos los secretos de Dios, cuando en realidad no sabemos muchas cosas. La esperanza que nosotros tenemos como creyentes es que un día Cristo va a regresar. De eso estamos seguros todos. Cristo va a regresar literalmente, corporalmente, visiblemente, en poder y gloria, como Él lo prometió. Y en ese momento es que los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire, junto con los muertos en Cristo que han resucitado. Y de ahí en adelante va a haber un cambio en el planeta Tierra, un cambio dimensional en este plano de existencia,
Y eso no ha sucedido. Los preteristas totales se autoengañan a sí mismos diciendo que ese cambio ya ocurrió en el año 70 y que ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva, pero no vemos absolutamente nada de eso. Ellos lo alegorizan y lo espiritualizan para autoengañarse a sí mismos y aliviar ciertas disonancias cognitivas de las cuales nos acusan a nosotros los que somos un poco más futuristas. Pero en fin, veremos a ver qué nos depara el futuro. Pero están sucediendo cosas muy interesantes en el mundo con el fenómeno UAP, los avistamientos, seres extraños que se están materializando, que van a poner a jamaquear a muchos que tienen ese tipo de postura alegórica o simbólica. Porque el fenómeno UAP convierte todas estas manifestaciones de criaturas y seres en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, todas estas cosas las convierte en algo real y literal. Y nosotros creemos que el fenómeno UAP tiene relación con los tiempos finales y el regreso de Jesucristo. Pero nada, los voy dejando ahí. Esto ha sido todo por este video. Los espero esta noche. Esta noche vamos a estar hablando sobre el peor escenario posible en Puerto Rico. ¿Qué sucedería si hay un colapso bancario, económico en la isla? ¿Cuáles serán las repercusiones en la sociedad puertorriqueña? Eso lo vamos a estar hablando esta noche, Noche de Tertulia. Sin más, esto ha sido todo por este video. Y nos vemos en la próxima. Y quiero dejar claro, Cristo viene.